Entonces, probar los siguientes límites si existen o no existen. Entonces, el A, límite A. Límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función x menos y más 2 veces la raíz de x menos 2 veces la raíz de y. Todo eso sobre la raíz de x menos la raíz de y. El punto B. La función g de x, y es igual x menos y más x más y. Entonces, el probar si el límite cuando x, y tiende a 0,0. La solución. Para la solución de la, primero le damos valores a x y a y, los cuales los tenemos aquí, que son 0 y 0. Al darle los valores se nos va a indeterminar y a dar un 0, 0, que se nos indetermina la función. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el límite? Graficamos los ejes x y y miramos dos funciones que intersecten al punto 0,0, lo cual es el límite que vamos a calcular. Entonces, en este caso yo he escogido dos funciones, los cuales son y igual a x al cuadrado y y igual a menos x al cuadrado, los cuales las dos funciones intersectan al mismo punto. Entonces, reemplazamos en el primer límite cuando x tiende a 0, cuando y es igual a x al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que reemplazamos donde va y va a ser igual a x al cuadrado. Entonces, tenemos que x menos x al cuadrado, que era y, más 2 veces la raíz de x menos 2 veces la raíz de y, que la reemplazamos por x al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, y igual a x al cuadrado. Como acá arriba cancelamos las potencias y los cuadrados, obtenemos que menos x al cuadrado más 2 veces la raíz de x, todo eso sobre la raíz de x menos x. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Podemos sacar un factor común, lo cual es la x, como lo he hecho aquí. Entonces obtenemos que esto es igual al límite cuando x tiende a 0, cuando y es igual a x al cuadrado, va a ser x factor común de menos 1 menos x más 2 veces x a la menos 1 sobre 2. Todo eso sobre x factor común de x a la menos 1 medio menos 1. ¿A qué va a ser igual esto? A menos 1 menos x más 2 veces x a la menos 1 medio sobre x a la menos 1 medio menos 1. Entonces obtenemos, al reemplazar los valores en x, obtenemos que menos 1 menos 0 más 2 veces 0 a la menos 1 medio sobre 0 a la menos 1 medio menos 1. Esto nos va a dar igual a menos 1 sobre menos 1, y esto va a ser igual a más 1, como lo tenemos aquí, más 1. Entonces, vamos a probar cuando el límite de x tiende a 0, cuando y es igual a menos x al cuadrado. Entonces, el límite cuando x tiende a 0, cuando y es igual a menos x al cuadrado, lo mismo que en el anterior, reemplazamos el valor de y por el x menos x al cuadrado, y eso nos da que x menos paréntesis, y aquí va y, entonces lo reemplazamos por el valor de menos x al cuadrado más 2 veces la raíz de x menos 2 veces la raíz de menos x al cuadrado. Entonces cancelamos potencias y nos quedaría que es igual al límite cuando x tiende a 0, cuando y es igual a menos x al cuadrado, cuando x más x al cuadrado más 2 veces x más 2 veces x. Todo eso sobre la raíz de x más x. Entonces, aquí sumamos porque son factor común y también tienen la misma potencia y se pueden sumar. Entonces nos queda igual el límite cuando x tiende a 0, cuando y es igual a menos x al cuadrado, nos quedó 3x más x al cuadrado más 2 veces la raíz de x.
todo eso sobre la raíz de x más x. Entonces aquí lo mismo que en el anterior, tenemos un factor común que es la x arriba y abajo y la sacamos para poder cancelarlas. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de y, cuando y es igual a menos x al cuadrado, va a ser igual a x factor común de 3 más x más 2 veces x a la menos un medio. Todo eso sobre x factor común de x a la menos un medio más 1. Entonces se cancelan las x y lo cual queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 0, cuando y es igual a menos x al cuadrado, queda 3 más x más 2 veces x a la menos un medio, todo eso sobre x a la menos un medio más 1, que esto va a ser igual, ya reemplazando el valor de x por 0, va a ser igual a 3 más 0. Entonces procedemos a calcular el límite de x, y cuando tienden a 0, 0 de la función x menos y sobre x más y, que eso nos da al reemplazar los valores de x y y, que son, este es x y este es y, nos da una indeterminación que queda 0 sobre 0. Entonces para calcular el límite de esa función tenemos que graficar el eje x y mirar dos funciones que nos intercepten al punto 0, 0. Entonces en este caso he cogido dos, lo cual es y igual a menos x, que es esta, y y igual a x al cuadrado, que es la parábola. Entonces en este lado tengo cuando y es igual a x al cuadrado y en este lado tengo cuando y es igual a menos x. Cuando el límite tiende a x, cuando el límite de x tiende a 0, y es igual a x al cuadrado de la función. Ya reemplazado los valores de y igual a x al cuadrado, nos queda x menos x al cuadrado sobre x más x al cuadrado. Entonces nos da igual que el límite cuando x tiende a 0, cuando y es igual a x al cuadrado, sacamos un factor común, entonces queda x factor de 1 menos x sobre x factor de x más 1. Que esto se nos cancelan las x y nos queda igual que el límite cuando x tiende a 0 de la función, cuando y igual a x al cuadrado, va a ser 1 menos x sobre 1 más x. Entonces al reemplazar el valor de x, que sabemos que es 0, obtenemos que el límite es 1. En este caso cuando y es igual a x al cuadrado. En este caso entonces cuando y es igual a menos x. El límite de x cuando tiende a 0, cuando y es igual a menos x, reemplazamos y nos queda que x menos paréntesis menos x, que era y, sobre x más paréntesis menos x. Esto nos da igual, operando signos, nos da igual el límite de x cuando tiende a 0, cuando y es igual a menos x, es x más x sobre x menos x. Aquí se nos cancelan las x y se nos suman los de arriba. Entonces queda igual el límite cuando x tiende a 0, cuando y es igual a menos x, es 2x sobre 0. Esto es igual a 0 y nos queda el límite de la función g de x, que era esta, cuando el límite x, y tiende a 0, 0, no existe. Gracias.